Desde las montañas de Heredia, transmite para redes sociales Radio Surquí, un faro para la democracia. Radio Surquí, la voz de la oposición responsable. Hola amigos, Muy buenas empezamos noches, igual, ¿cómo están? no nos pusimos de acuerdo, Suele pasar. suele pasar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un enorme placer tenerlos nuevamente por este espacio, ahora fusionados con Radio Surquí a dos voces y Radio Surquí eh, en en estos momentos de tanta turbulencia, de tanta De negatividad. tanto vaivén, Radio Surquí se convierte en esa alternativa crítica, en esa alternativa de transparencia para poder obtener no solamente información, que es importante del día a día, sino también para escuchar voces distintas, voces en diferentes áreas del saber, como puede ser en nuestro caso tal vez la literatura, un poco de repente la educación cívica, pero hablamos también de leyes, hablamos de De todo. nutrición, de todo, ¿verdad? Y para nosotros, pues es un honor que Radio Surquí nos permita estar junto a ellos, junto a personas tan importantes, pues aportando, dando nuestro pequeño grano de arena. Y este es un umbral que espera que ustedes puedan traspasarlo para dejar a la literatura, digamos, eh, o tomar la literatura como ese refugio estético, pero sobre todo que se convierta en un territorio de paz, de interrogantes, de conciencia, de superación, etcétera. Y yo creo que juntos los vamos a lograr. Así es, porque recordemos que cada libro es un mundo mágico, Mm. cada libro es un viajero del tiempo, cada libro trasciende fronteras geográficas, trasciende las letras. Cada libro nos permite incluso ir a lugares a los que nunca hemos ido o a los que nunca iremos porque tal vez no existen, porque nacen de la imaginación del escritor, de la escritora. Y eso es lo bello que tiene la literatura. Y tiene también esa posibilidad de hacernos crecer, de acercarnos como personas, de darnos cuenta que no estamos solos. Ujú. De hecho, hoy quiero empezar en una forma muy diferente, y es que lo vale. Hoy quiero proponerte que hagamos un brindis, salud, un traguito, y ya les explico por qué. Porque resulta que la invitada que queremos evocar hoy, queremos que esté en espíritu presente, que nos pueda iluminar para que podamos desarrollar este tema con la pasión, con la misma pasión que ella vivió y que ella nos demostró mediante su lucha, eh, sus capacidades infinitas, porque es una mujer inmensa, inmensa, una mujer con una historia, con un legado literario impresionante, una mujer que simplemente no se detuvo a pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar. Y me refiero a Elena Garro. Elena Garro. Ahora, la pregunta es, ¿conocen ustedes a Elena Garro? ¿La han escuchado alguna vez mencionar? Posiblemente algunas de las personas que nos están escuchando, que nos han acompañado tal vez en algún momento en nuestra casa o en alguna actividad, pero yo me atrevo a decir, y no es
comentario negativo que la mayoría no sabe de quién estamos hablando. No, Pero cuando terminemos, les aseguro que van a querer saber más de ella. ¿Por qué? Porque es un referente gigantesco de la literatura, no solo universal, no solo de América Latina, no solo de su país, que ahorita vamos a decir cuál es su país, sino que Elena Garro nos habla, nos llena de verdad, nos llena de la lucha, no de una mujer, de un ser humano, de una persona, y también nos deja algunas lecciones muy importantes para nuestras vidas. trascendentales. O sea, la vida de ella es trascendental. Y vamos a prometerles que vamos a aprovechar la hora. Es tanto lo que tenemos que decir de Elena Garro, es que se van a sorprender de todo lo que vamos a contar de ella. Entonces vamos a tratar de aprovechar la hora para poder, Condensar lo más que y podamos. sobre todo, ir por etapas, Sí, porque a ella en cada etapa hay tantas cosas valiosas por decir e invitarlos también a que hagan sus comentarios, sus preguntas, sus piropos, sus sugerencias también. sugerencias. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Sí. Les quiero contar que Elena Garro es, cuidado si no, el referente de la literatura mexicana del siglo XX. Elena Garro nace el 11 de diciembre de 1916 en Puebla. Y esto es un elemento importante. ¿Por qué? Porque Elena Garro no solamente nace en el tiempo, sino también en el lugar en que la Revolución Mexicana se está efectuando. Recordemos que México vive una revolución de 1910 a 1917, donde se dan muchos cambios posteriormente. La revolución gana, este, se prevalece en este conflicto armado en México y se brindan muchos cambios, se brindan las oportunidades para que se den muchos cambios, no solamente en el aspecto político, sino también civil y económico e intelectual de México, incluso en el religioso, que luego lo vamos a tocar. Entonces, en medio de todo este ambiente, nace una niña que se llama Elena Garro. Y algo sorprendente, maravilloso, porque yo imagino toda esa niñez, es que ella crece en medio de la literatura, con una biblioteca así como esta, o tal vez más grande que esta que tenemos aquí atrás. El papá de Elena, que es de nombre José Antonio Garro, era un hombre español, era un hombre muy culto, venía de familia muy culta. Severo, Sí, pero él era estricto, él era muy estricto. pero era a la vez cariñoso. Estricto en el sentido de que tenía valores muy sólidos, Es entonces muy firme en sus valores. era muy firme, ¿verdad? Y él quería que tanto Elena como sus hermanas, ¿verdad? Pudieran estudiar. Él era un hombre de una visión muy adelantada a la época, no era el típico machista que se podía encontrar en esa época, sino que él quería que sus hijas Eh, estudiaran y tuvieran independencia. recordemos el rol que lamentablemente se le asignaba a las mujeres en América Latina, no vamos a decir México, en América Latina, incluso en todo el mundo, en Europa, en los primeros 20 años del siglo XX. De hecho, y haciendo un paréntesis y desviándome un poco, por allí anda un libro costarricense que es el manual para la mujer o para la ama de casa que dice cómo se tiene que vestir. Bueno, o sea, recordemos ese rol. Y en este caso, el papá de Elena Garro rompe ese molde. Ujú. Le dice, lea, estudie, Ujú. crezca, sea independiente. Y luego también hay otro personaje en esa familia, bueno, aparte de la mamá, se me olvidó Sí, mencionar la mamá sí nace en Chihuahua y en efecto Elena nace en media revolución, pero también hay otro personaje que lo menciona eh, Patricia Rosas Lopategui y es importante esto que quiero decir, ahí la tienen en pantalla. Todo nuestro estudio se lo debemos a esta señora que están viendo ustedes, Patricia Rosas Lopategui. Esta mujer se ha comprometido de cuerpo y alma
y fue la mujer que estuvo en los últimos años con Elena haciendo una recopilación de su literatura, de sus poemas, de sus diarios, de sus diarios. su vivencia. Ella, de hecho, Elena la nombra a ella, Elena Garro, recuerden que también está la hija que es Elena Paz Garro, pero Elena Garro y la hija Elena Paz, la nombran a ella como la custodia, O sea, es la heredera eso tiene un nombre, se me fue, bueno, la que protege y la que va a administrar de aquí en adelante el patrimonio literario de ellas. Entonces, esa señora, Patricia Rosas Lopategui, esta señora hizo una recopilación y no solamente eso, sino que ella escribió varios libros respecto a todas las experiencias y a toda la investigación que ella ha hecho de Elena. Tiene un libro que es como de este tamaño, como 3 Biblias juntas. Entonces ella se queja de que ella también sufre un tipo de bloqueo, porque ya lo vamos a hablar y van a saber a qué me refiero con bloqueo, porque ella dice, ¿quién en España, por ejemplo, cuál editorial me puede publicar una cosa así? Aunque suene fea la palabra un mamotreto, pero no, es una calidad literaria fenomenal. Podemos decir que es gracias a Patricia Rosas que nosotros, y digo nosotros, América Latina, tenemos a Elena Garro. Si no es por ella, posiblemente Elena Garro estaría olvidada, ¿verdad? Sería muy difícil poder encontrar a Elena Garro. De hecho, encontrar sus libros, pues se encuentran principalmente en México. En Costa Rica, tal vez de repente en alguna librería de segunda, por allí en la Alemán, a veces yo he visto uno, tal vez en una década. Nosotros aquí tenemos algunos libros de Elena Garro que hemos podido conseguir. Con mucha dificultad, Ha porque sido muy difícil. ahorita vamos a contar nuestras experiencias en los viajes. Y el por qué es tan difícil de conseguir la literatura de Elena Garro. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya estábamos diciendo que la niñez de ella fue una niñez en medio de los libros, en medio de un papá culto, en medio de la familia. Como les digo, tenía un tío, el tío Boni, que era una figura muy importante para ella, que también era una persona muy culta. Y entonces ella crece en medio de toda esa erudición y por tanto, desde pequeña se fue formando en medio de clásicos y de literatura también latinoamericana, etc. Es importante también saber que Elena Garro, al nacer en medio de esa revolución, ella tiene mucho contacto con campesinos, con indígenas. Entonces ella, desde pequeña, se identifica con la gente del pueblo verdaderamente. Ella escucha historias, es parte de la tradición de ellos, de su tradición oral. Exacto, de sus celebraciones. De sus alimentos. Y es que recordemos que la Revolución Mexicana se centra sobre todo en elementos muy puntuales, como es el elemento agrario, el quién tiene las tierras, quién desarrolla las tierras, un poco también de la explotación. La conquista española en América Latina no fue sencilla, ¿verdad? Y todavía pues hay muchos roces, no vamos a entrar en ese tema en este momento, pero México es un país muy particular, México es un país donde incluso hay al día de hoy, me parece a mí, una cierta división, es mi apreciación muy personal, entre aquellos, entre comillas, que no son blancos, ¿verdad? O no son los españoles europeos, llamémoslo como lo queramos llamar, y los pueblos originarios. Eso fue una relación muy conflictiva y sigue siendo muy conflictiva, distinto como sucede en Costa Rica o sucedió en Costa Rica. Pero eso marca entonces los elementos de la revolución. Y es importante, y por eso hemos hecho hincapié en esa relación que ella tiene con esas raíces. Y con esas ideas. Y con las ideas, porque de aquí también vamos a descubrir las maravillas que ella creó. Entonces, básicamente, esa fue su niñez. Pasamos cuando ya ella jovencita. Se va a estudiar a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM. A la UNAM. Ella
empieza a desarrollar todo ese conocimiento, y no solamente eso, sino que está en el grupo de bailarinas, porque ella fue bailarina, actriz, obras de teatro. hizo obras de teatro, empieza a escribir guiones, empieza a escribir cuentos. Ella desde pequeñita escribía, inclusive escribía poesía, De escribía hecho, cuentos. a Elena la podemos encontrar en el mundo literario en diferentes escenarios. La podemos encontrar en la poesía, en el cuento, en la novela, en la dramaturgia y en el periodismo, Periodismo también, correcto. para que nos demos cuenta de la versatilidad de ella, de su mente maravillosa. Y bueno, entonces, como mencionábamos, en los años 30, 1937, más o menos, un poquitito antes después, Conoce tal. está estudiando en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la invitan a un baile. Le invitan a un baile, La invitan a un baile, óigase bien. Y estando en ese baile, conoce, se le acerca un muchacho, la saca a bailar, la empieza a enamorar, y resulta que ese muchacho es nada menos y nada más que el poeta Octavio Paz. ¿Ok? Ahí lo tenemos en pantalla. Octavio recordemos Paz. que Octavio Paz es reconocido, es un poeta mexicano que es ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí. Él Entonces, es un gran poeta. es un gran Aquí poeta. vamos a hablar con una connotación un poquito no negativa, sino más bien realista, porque es la realidad, pero nadie le quita el legado tan increíble. En lo personal, Octavio Paz me cautiva muchísimo sus poemas. Hay gente que no le gusta, bueno, a mí me encanta Octavio Paz. Y el caso de Octavio Paz, porque para hacer un paralelismo no es un caso aislado. Podemos hablar de otros poetas de América Latina que también su poesía es infinitamente grande, hermosa, ¿verdad? Como es el caso de Pablo Neruda, pero que también uno podría cuestionarse muchas Claro, cosas de su vivir, claro. tanto en lo positivo como también en lo negativo. Podemos hablar de otras personas que han sido incluso de repente un poco incómodas, ¿verdad? Para ciertos sectores, como Gabriela Mistral, Francisco Umbral, por en ejemplo. Costa Rica, María Isabel Carvajal, Carmen Lira, Ujú, ¿verdad? Don Joaquín Gutiérrez Mangel. ujú, Vamos a ver, no podemos ni unir ni separar al escritor, a la escritora del hombre o de la mujer. ujú. ¿Por qué? Porque de la misma forma que tenemos luces en nuestro vivir, tenemos también esas sombras en nuestro vivir. Y también eso se traslada a la palabra escrita Bueno, el punto es que conoce al hombre, a Octavio Paz, y se enamora. y si se enamoran, Bueno, no se no enamoran. se enamoran. Yo soy No, de la teoría, igual que Patricia Rosas Lopategui, no se enamoran. Aquí lo que pasa es que ella en ese tiempo, bajo esa presión de la sociedad en la que ya tenía que casarse, porque una mujer que no se casaba, y sobre todo una mujer que iba a la universidad, que era una mujer pensante, con criterio, que desarrollaba ¿verdad? Que sus dones. y que bueno, y que es pretendida por un joven poeta que ya empieza a destacar como es Octavio Claro, de Paz. siento, ella se ve bajo esa presión y empieza a acceder a tener una relación con él que inclusive se gesta mediante cartas, vienen, que están, que las ha recuperado Patricia Lopategui. Yo le digo Patricia Lopategui, o vamos a decir Lopategui, porque el nombre es muy largo. Sí. Lopategui lo recopila todas esas cartas, ese diario también. Vean ustedes, resulta que desde las cartas de novios, Octavio Paz ejercía una presión machista. Yo estoy viendo al cuadrito, pero voy a ver a la cámara. Siempre me pasa lo mismo. Entonces resulta que eran cartas con una connotación machista, controladora, desde antes de casarse, donde él, por ejemplo, le trataba de minimizarle las creaciones de ella, lo que ella escribía, trataba de minimizarla a ella como mujer. Ella estaba consciente porque recibía esas cartas. Resulta que voy leyendo también entre el montón de cosas que he leído,
que el papá le dijo a ella, No se case. no se case con ese hombre. ¿Sabes por qué, hija? Porque vos sos más inteligente, más brillante, mejor escritora Que que Octavio Paz. Y de hecho, ella dice, Elena Garro, que ha sido el consejo que ella no escuchó por parte del papá y que la sentenció. Y ella, de hecho, escribió, no recuerdo si fue un cuento que, o un poema, no lo recuerdo bien, yo creo que fue un poema, no, sí, un poema, donde habla de la, sí, ya me acordé, habla de la mujer sentada. Y es un poema que ella le dedica al papá, donde ella le dice, ¿por qué no te escuché? ¿Por qué no te hice caso? Me sentencié, en fin, es increíblemente sí, y interesante. el padre de Elena sabe reconocer su talento Claro. e incluso, y yo soy del criterio que más allá de ese amor paterno, él reconoce el talento literario de Elena y también reconoce las actitudes de su pretendiente, en este caso de Octavio Paz. Bueno, pero no nos extendamos mucho Pero el porque es caso una es hora. que se casan, Se casan, se casan. se casan y aquí viene la parte. Aquí viene la parte buena. Ujú. Porque resulta que Octavio Paz pues empieza a ser más reconocido como un gran poeta, empieza a tener ya sus influencias con la política, empieza a relacionarse con amigos como Luis Buñuel, Cortázar y toda esta gente. Se genera lo tradicional que pasa en estos círculos, se generan estos grupos de intelectuales Ajá. afines, no solo pasa en América, pasa en Europa, ¿verdad? Luego en algún momento hablaremos de otros grandes Ujú. e increíbles autores, como el periplo de Rubén Darío, perdón, en España, ¿verdad? Y ahí hay una historia lindísima, pero eso es spoiler. Bueno, el punto es que Octavio Paz sabe que tiene una mujer con una pluma Brillante, prístina, brillante, brillante. Y él le dice, bueno, de ahí, escribí, escriba todo lo que quiera, por supuesto, pero no publica. pero no se puede publicar, Usted puede escribir, sentarse a escribir todo lo que quiera. pero usted no publica. Y algo muy importante, hay una anécdota que nos narra Patricia Rosas que a Elena le gusta tejer o bordar, bordar era, y que Octavio Paz no le gustaba que ella bordara. ¿Por qué? Porque él en su mente, él no quería a una mujer que fuera una mujer que siguiera el rol tradicional de la mujer. Pero por otro lado, no la dejaba crecer intelectualmente. Ven qué contradictorio, ¿verdad? Pero hay algo interesante, porque resulta que nos cuenta, gracias a la investigación de Lopategui, Elena bordaba, le fascinaba bordar, porque mientras ella bordaba, ella iba escribiendo acá. Iba Todo, creando sus personajes, su narrativa, sus toda su escenarios. literatura iba mientras ella bordaba una margarita, una flor, en fin, ella todo lo iba escribiendo acá. Y ve qué interesante, resulta que cuando Octavio Paz llegaban todos los intelectuales a la casa a tomar vinito, whisky, lo que fuera, él sí le gustaba que ella Leyera, trajera su literatura y entonces, mira, léeles, claro, ¿sí? porque para él era alimentar el ego que los demás supieran que ella era una escritora mientras estuviera aquí encerradita escribiendo sin publicar. Ujú. ¿Qué es lo lamentable de esto? Que resulta que de una forma u otra a ella la plagiaban. De hecho, Lopategui nos cuenta que, por ejemplo, Luis Buñuel publicó un libro que se llama Ángel Exterminador, donde tiene una parte, o sea, hay un capítulo que se asemeja muchísimo a una de las obras de Elena. Claro, porque a Octavio Paz que le importaba que la oyeran y se Sí. deleitaran. Si la plagiaban o si hacían lo que fuera, a él que le importaba, mientras no fuera lo de él, Y, lo de ella no importaba. y ella no, él pretendía que ella no publicase, Claro, que no publicara. Entonces, obviamente que esto no tiene un buen término, ¿verdad? Esto no tiene un buen término
en este interín de 1937, cuando se casan, al año de 1959, cuando definitivamente llega la separación, pues nace su única hija, Elena Paz Garro, pero ya entonces se da un punto de inflexión. Recordemos que entonces, como ya se mencionó, como mencionó Laura, Octavio Paz empieza a moverse cada vez en círculos de mayor intelecto y sobre todo de influencias políticas. Y en esto hay que retomar entonces el asunto de la Revolución Mexicana, cómo se da de una forma u otra casi que el anquilosamiento de un único partido político que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, si no me equivoco es lo que significa, si me equivoco pues me disculpan, pero se da esta, entre comillas, permanencia, continuidad política del PRI. Y se da ciertas características muy interesantes, como que es el presidente de turno en el PRI, por ejemplo, si yo soy en este momento el presidente de México, en su momento, el que designo quién va a ser el candidato, ¿verdad? Es decir, no hay procesos democráticos al interno del PRI. Y resulta que Elena Garro es priista. Bueno, pero digamos que podemos dejar esa parte como ya, cuando ya Ajá. empieza esa relación con el Sí. PRI, porque sí me gusta, dejémoslo ahí, para no adelantarnos, porque ya viene esa parte que es muy interesante, pero es importante recordar también que hay una obra de teatro que ella escribe, yo la quiero leer, yo no la he leído todavía, pero hay una obra de teatro que se llama El Cono, se me olvidó el nombre, ahorita se me viene. Esa obra de teatro la escribió en dos versiones, una en un primer acto y la otra En un solo acto. en un solo acto y la otra en 3 actos. Ujú. Y está basada en los primeros días que ella, o en la primera etapa de casada que ella vivió con la suegra. Ujú. ¿Por qué no la he podido leer? Por lo mismo, porque nos ha costado Cuesta mucho encontrar. mucho encontrar la literatura de ella. Varios de los libros hemos tenido que buscarlos debajo de las piedras, Traerlos, ¿sí? sí, Y literalmente van a los saber por qué, van a saber por qué. mandarlos a traer del Sí. extranjero. Pero el punto es que ella escribe una obra de teatro con ese pasaje, entonces yo les prometo que después vamos a hablar de esa obra de teatro y también les prometo que me le voy a poner atrás a Patricia Rosas Lopategui para que pueda ser invitada en un programa, en una segunda parte de este programa, porque es una mujer con un verbo riquísimo, con una exposición maravillosa y sería maravilloso poderla tener desde México hasta acá, gracias al Internet y a este espacio Radio Surquila, vamos a tener, ya me lo voy a poner atrás. Podemos inclusive, bueno, podemos pasar ya en la parte en la que ya ellos empiezan a tener conflictos. Sí, como ya lo mencionamos, Sí. definitivamente ellos se separan en 1959. Para 1958 ya Elena tenía sus obras escritas, consten, distinto es decir, publicadas. Uh-huh. Recordemos que hay una oposición de Octavio Paz, sobre todo y particularmente en poesía, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Elena, Dios libre, por decirlo de esta manera, se le ocurriera publicar poesía, ¿verdad? Ella escribe su primera obra teatral en 1958, una obra que se llama Hogar Sólido, ¿verdad? Donde ella explora la memoria, el tiempo, ¿verdad? Explora elementos como la vida, elementos de la muerte. Pero digamos que ella tiene todo este acervo escrito, no solamente a mano, máquina de escribir y sobre todo acá, pero Uh-huh. no publica. Y yo quiero entrar ya en materia de esta obra, un libro preciosísimo, no tienen ustedes idea. Fue el primer libro que ella escribió, ella lo empezó a escribir en 1969, pero a ella hasta 1974, ella lo puede publicar por el bloqueo que ella sufrió y ya lo vamos a contar. Es un libro en el que está narrado en primera persona, es la vida de ella, es
es como el infierno que ella vive en ese matrimonio donde a ella simplemente ella no tenía vida propia, estaba controlada por completo. Y entonces ella escribe este libro, Testimonios sobre Mariana. Es un libro que yo se los recomiendo. Tiene pasajes tan hermosos, tiene una simbología impresionante, tiene elementos mágicos. Yo, por ejemplo, les quiero leer aquí dos extractos que tengo. Dice este primero: el pasado ofrecía el encanto de lo irrecuperable. Lo perdido se convierte en algo precioso, en algo apenas entrevisto, evocado casi a voluntad, en la esencia más pura del presente. Hace un juego maravilloso con unas palabras. Dice, por ejemplo, esta: la vida está hecha de pedazos absurdos de tiempo y de objetos impares. Otro: debo reconocer que la melancolía es mi estado natural, a pesar de que los teólogos la consideran un atentado contra la existencia divina. Tiene una pluma tan perfecta, tan perfecta. ¿Y qué pasa entonces? Resulta que a ella le tomó muchísimo tiempo poderlo publicar. Octavio sabía de este libro. Y vean la trampa que le hacen, vean la trampa. Resulta que... Recuerden que Octavio le bloquea, porque, y aquí vamos a ver, ya hablamos de que ellos ya están separados. Sí, ya ellos están separados. Pero la influencia, no solamente de Octavio Paz, sino la influencia del círculo intelectual, literario en México, le bloquea el acceso a ella al mundo editorial. Es decir, las editoriales le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque publicarle a Elena Garro en este momento significaría estar en contra de Octavio Paz o de un círculo intelectual que no solamente posee una influencia, y retomemos, el ámbito político, sino también una influencia en el ámbito cultural. Bueno, y de hecho, entra aquí un editor, Federico Alvarado, o Álvarez, Federico Álvarez, que le dice: mira, Elena, ¿qué tenés? Bueno, tengo Testimonios sobre Mariana, así se llama este libro. Dámelo, yo te lo puedo publicar, te puedo hacer todo ese trabajo de la edición, etcétera. El tipo se lleva el libro, se lo entrega y se lo expone ahí a varios amigos intelectuales, como diciendo: mira lo que está hablando de Octavio Paz, porque recuerde que ya Octavio Paz, para esa época, ya era un hombre que tenía muchísima popularidad, mucha fama y sobre todo influencias con la política. Y ha ostentado ya puestos diplomáticos. Ya tenía ha sido embajador, por ejemplo, estando casado con Elena, fue embajador obtuvo un cargo diplomático en la India, posteriormente fue embajador en Japón, por mencionar algunos dos de los países donde... En la India, en Japón, en Francia. En Francia. En Francia. En España. Claro, en España. Y bueno, el punto es que entonces, cuando ven que el libro era un desprestigio para el grande Octavio Paz, pues se lo retienen. Se lo van bloqueando. Se lo van bloqueando, empiezan a buscar cómo exiliarla, ¿verdad? Porque es un peligro para la imagen. Y bueno, tiempo después aparece Emilio Carballino, que es el que realmente se le mete al toro, porque metérsele a todos esos intelectuales para apoyar a Elena Garro era pegarse un tiro en el pie o en la cabeza. Y él realmente tuvo la valentía para poderle publicar, y fue gracias a él. Y con esto nosotros podemos observar cómo el mundo de las influencias y los círculos de poder no son nuevos. Es decir, imagínense si en esa época hubiesen tenido redes sociales, internet, Facebook, Instagram, todo lo que hay el día de hoy. Y personas ensañadas. Y personas para desprestigiarla. Con ira, con rencor, ¿verdad? Con el simple y único afán de que yo destaco o no destacas. Claro, ¿verdad? Claro. Entre otras muchas cosas. Claro. Sí, bueno, y también recordar que en ese tiempo ya teníamos al boom latinoamericano, ya teníamos el movimiento del boom latinoamericano, que después haremos un programa hablando del boom
latinoamericano, pero ya es ese fenómeno que se da donde está Vargas Llosa, donde está, ahí, bueno, ahí lo tienen en pantallas, Julio Cortázar, Donoso, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, ¿quién más? Carlos Barral, correcto. En fin, es un movimiento que buscan esa forma libre de escribir poesía, de hacer transformaciones en la narrativa. Es interesante, pero no vamos a entrar en ese punto porque es un tema para más adelante, pero sí importante saber que toda esta gente empieza a enterarse de que Elena Garro ya se empieza a convertir en una piedrita en el camino de los intelectuales. Sí, y sobre todo y particularmente en los intelectuales en México. Y vamos a ver, 1960 abre una década muy particular en todo el mundo, pero sobre todo en el mundo occidental. Empiezan a aparecer, bueno, los movimientos de protesta, marcados por la influencia que se viene arrastrando en la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Surgen movimientos que cuestionan el status quo, es decir, la manera que hasta el momento se habían hecho las cosas. Podemos hablar del Mayo francés, podemos hablar de las situaciones conflictivas en Asia, en el mismo Estados Unidos, América Latina, ni para qué decir que eso merecería un tema aparte, como la literatura es un vaivén en América Latina. Entonces, en medio de todo esto, en México, Elena Garro levanta la voz contra los propios intelectuales. Ella levanta la voz contra esos intelectuales que desde una máquina de escribir publican críticas, que desde una máquina de escribir asusan a los jóvenes estudiantes, los impulsan desde una máquina de escribir, pero no se hacen presentes en la primera línea, no se presentan. ¿Por qué? Porque esos mismos intelectuales que levantan críticas también negocian puestos de poder en editoriales, puestos para dirigir suplementos, puestos para estar en una embajada para una beca. Claro, Es decir, hay un doble juego allí. Ella escribe El complot de los cobardes. Y entonces ella le dice, ay, qué lindo ustedes, en otras palabras, qué lindo ustedes. Incitan a los estudiantes a que vayan a protestar, los ponen en riesgo. Carne de cañón. Carne de cañón, muchos de ellos mueren, muchos quedan tal vez con algún un daño físico, y ustedes detrás de Son perseguidos, no podemos negar que ha habido o que hubo tortura, hubo persecución política. Y todo esto detrás de un escritorio. Vayan ustedes, mientras yo sigo utilizando las dádivas que ellos obtenían. Sí, tengo mi beca para un curso, para un doctorado, una maestría, lo que ustedes quieran. Y entonces yo aquí les quiero recomendar que lean el artículo que ella escribe, que se llama El complot de los cobardes. Y hay una parte aquí, unas poquitas líneas, que dice, para ello se arma mundialmente el complot de los cobardes, que ya no son los complotistas los que salen a dar las batallas callejeras y a enfrentarse con las policías o con el ejército en defensa de sus intereses, sino que lanzan a millares de menores de edad a luchar por sus prebendas y posiciones. Ellos, los miembros del complot, cuando los gobiernos tratan de restablecer el orden, un orden que ellos no han establecido todavía, y que cuando lo establecen se vuelve tan rígido como el muro de Berlín o el campo de concentración. Protestan enérgicamente desde las máquinas de escribir. E inmediatamente estos ocultos héroes del complot de los cobardes vuelan a repartir dinero, entregan eslogans, armas, acarrean enormes y los arrojan al incendio para quemar a tal o cual candidato presidenciable, y vuelven de inmediato a sus máquinas de escribir a exigir del gobierno una actitud
democrática. Qué lindo. Aquí hay que destacar algo muy particular de Elena Garro, que de hecho se ha convertido en un mito o en falacia sobre ella. Elena Garro, sobre todo, ella tiene una posición política muy neutra. Ella lo que no soporta es la hipocresía. Por ejemplo, ella es muy crítica de la Revolución cubana. Una revolución que en un inicio no solamente es soportada, sino apoyada por los Estados Unidos, pero que luego ella misma entra a criticar, y entra a criticar incluso el rol norteamericano. Y lo mismo sucede en México. Y claro, este artículo periodístico, donde ven que ella no está criticando al gobierno mexicano. Sí, ella entiende que hay desigualdades, ella tiene sus luchas, ahorita vamos a hablar de ellas, pero ella sobre todo critica la hipocresía del intelectual, la hipocresía de ese sector intelectual que dice, sí, vayan ustedes a tirar la piedra porque yo les digo que vayan a tirar la piedra, pero yo no voy. Entonces yo no fui, ¿verdad? Esa doble moral, esa hipocresía que podríamos estudiar desde una ciencia como la ética, pero que entonces eso es lo que a ella le molesta. Y claro, obviamente, ella incomoda a ese sector intelectual que nuevamente, recordemos, se ha vuelto todopoderoso. Bueno, para ir avanzando un poquito más, porque el tiempo se nos va tan rápido, Sí. También es importante recordar que durante el matrimonio, o sea, el tiempo en que ella estuvo casada con Octavio Paz, ella fue una mujer que viajó mucho, estuvieron en Francia, estuvieron en España, fue una mujer que tuvo contacto con otras culturas y conoce muchísimo. Supongo, porque ese dato no lo sé, pero supongo que aprendió el idioma francés, supongo, tiene que ser En inglés también, en inglés. estuvo un tiempo en Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos. Y vamos a ver, bueno, es predecible pensar que tanto ella como su esposo en su momento, Octavio Paz, pues tienen sus aventuras o sus otras relaciones, conocen a otros escritores. Sí, porque Elena, estaban o sea, ya era una relación conflictiva, ya es una relación conflictiva. Y tóxica, bien que como más, dicen ahora. Octavio Paz, en otros círculos como con Jorge Luis Borges, como el escritor Adolfo Bioy Casares, ¿verdad? Entonces, Elena tiene estas relaciones, ¿verdad? Y se van dando ciertos elementos muy importantes. Y entonces llega el momento en que, bueno, la pareja se separa, ¿verdad? Cada uno sigue su vida, mantienen sus relaciones. Elena tiene una relación particular con Adolfo Bioy Casares. Que después vamos a hablar de Adolfo Bioy Casares, uno de mis escritores preferidos. Sí, él merece un programa lo que entero. merece un programa entero. Ciertamente tuvieron una relación amorosa, pero más todavía esa relación se basó en cartas. Y que Lopategui rescató unas cartas preciosísimas. Se pueden ustedes imaginar la calidad literaria que podían tener cada carta, la que ella mandaba y la que él también mandaba. Ahí están, es que les vuelvo a repetir, tenemos que conseguir ese libro de Lopategui. Les repito, es un librito de este tamaño. El punto es que él también empieza a tener sus affairs por ahí con otras mujeres. Estamos hablando de Octavio Paz. Estamos hablando de Octavio Paz. Y bueno, perdón, y aquí hay algo importante. Cuando Elena Garro se empieza a volver no solamente incómoda para el mundo de la cultura y el mundo de la política, y Octavio Paz quiere acceder a un puesto diplomático, a él se lo condicionan. Correcto. Y le dicen, bueno, mira, la embajada, la secretaría, el puesto diplomático es tuyo, pero llévate a Elena Garro. Ver qué hace con Elena. Hay que exiliarla. Hay que exiliarla. Y Elena Garro sale de México, ella por primera vez, ella sufre 2 exilios, su primer exilio es hacia Europa. Y ojo, porque en muchísima información ustedes pueden encontrar la teoría de que ella se autoexilió y andaba jugando de víctima y que no fue así como lo cuenta la historia. Pues resulta que gracias a la investigación de Lopategui todo está documentado, que en efecto ella recibió bloqueo en todos los aspectos, no podía publicar, no la dejaban
no podía alquilar, no podía llevar una vida normal porque todo lo tenía bloqueado. Además de que recordemos de que todavía estamos hablando de un México donde los derechos y los accesos para las mujeres están de cierta manera limitados, ¿verdad? Y bueno, en todo esto, pues resulta que la historia y los hechos encuentran a Elena Garro con su hija, Elena Paz Garro, viviendo en un apartamento en París. Y por esas cosas de la vida, Octavio Paz está de diplomático también en Francia. Y sucede algo muy interesante. Resulta que Octavio Paz tuvo un amante que se llamaba Bona Turbigelli, o Turbigelli, al italiano. Escritora, pintora, Ella era modelo. pintora, modelo. Dicen que era una mujer preciosísima. La misma Elena Garro la describe como una mujer liberal, divina, cautivadora. Y bueno, Octavio Paz estaba como loco con ella, tuvo una relación, pero era una mujer muy intensa y Ivona está casada. sí, no recuerdo si casada, pero sí tenía una pareja. Bueno, resulta que esta pareja se agarra a pelear con Octavio Paz, Lo golpea, lo lo lastima. golpea, lo deja hecho un trapo, y estando en esas condiciones, él se va al apartamento en Francia, porque ahí estaba en Francia Elena Garro con su hija. Entonces él llega, como dice la chilindrina, y vuelve el perro, el chavo, y vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Buscando que lo cubren, que lo atiendan, porque estaba Él está lastimado. físicamente lastimado, está físicamente golpeado y Sí. básicamente llega a pedirle auxilio a Elena. Y Elena Paz, o sea, la hija, ella no quería, por todas las cosas que le había hecho la mamá. Entonces resulta que Elena Garro dice, no, aquí se viene porque aquí lo vamos a cuidar y punto. Y en efecto, lo cuidan. Al tiempo regresan los tres a México y Octavio Paz siente como, no, mentira, creo que se van para España, se van para España, sí, se van para España. Entonces, él sentía como un agradecimiento Hacia Elena por esa acción, porque haberlo ayudado. él no fue que se quedó una noche, no, se quedó varias semanas en el apartamento. Como 3 meses, una situación así. Y este libro que tengo aquí en mis manos, Los recuerdos del porvenir, que ya vamos a hablar y tenemos que ir más rápido porque faltan 10 minutos, pero en Los recuerdos del porvenir, que es una joya, entonces ella tenía como 10 años de estar escribiendo esta novela, pero el bloqueo no le permitía a ella publicarlo. Entonces resulta que seguramente el gusanito de la conciencia de Octavio Paz dice, no, pues en agradecimiento sí, se lo voy a publicar. Voy a hacer lo que sea necesario para que lo impulsa para que lo publiquen. Habla con Carlos Barral, otro grande en el boom. De editorial, Carlos Barral es el fundador de la editorial española Six Barral. Six Barral, correcto, pero Six Barral no se lo quiso, no lo quería recibir. No lo quería publicar porque decía que era un realismo mágico y que él era más de otro tipo de literatura que él publicaba. No, entonces Octavio acude a otra persona y prácticamente le dice, sí o sí, lo tienen que publicar. Obvio, ya Octavio Paz tenía un cargo, no sé, de diplomático, ya era embajador, en fin, ya tenía influencia. Además de que tiene un renombre muy importante, claro. Es decir, te lo está pidiendo Octavio Paz. Claro. Y este libro es muy, muy importante por muchas razones. Presten atención, porque no es un libro cualquiera. Presten atención, termina tu idea. Sí, en este libro, y vamos a ver, encontramos las primeras manifestaciones de aquello que Elena Garro siempre rechazó, porque a ella no le gusta el término, pero de aquello que empezamos a reconocer y a escuchar como realismo mágico. ¿Verdad? Este libro lo lee Gabriel García Márquez. Y este libro es inspiración para lo que él luego utiliza en la creación de 100 años de soledad. En otras palabras, hemos crecido con la idea de que el realismo mágico empieza con 100 años de soledad. Y no es pues resulta que no. Resulta que este libro, que fue publicado 3 años antes, es
realismo mágico. Aunque, perdón, Ajá. y es que Elena Garro nunca le ha gustado ni le gustó que se mencionara el término. Ella siempre rechazó el realismo mágico. ¿Por qué? Porque este libro es un libro muy interesante. Este libro nace en medio de un conflicto posterior, nos narra un conflicto posterior a la Revolución Mexicana, que es Correcto. la Guerra Cristera. ¿Qué significa este nombre? Bueno, significa que es una guerra o un conflicto armado que se da entre seguidores cristianos que apoyaban a la Iglesia Católica, sobre todo porque con la Revolución Mexicana surge la separación del Estado y de la Iglesia. Y se dictan una serie de leyes que favorecen el Estado laico y que le ponen una serie de restricciones al mundo religioso, como por ejemplo que la Iglesia Católica no puede tener propiedades, que los sacerdotes no pueden caminar en vía pública vestidos como sacerdotes, que tiene que haber un registro de sacerdotes. Obviamente que, pues nuevamente, los intereses y el poder, y surge la guerra cristera. Y Elena Garro habla de esa guerra. Que de hecho el que narra el libro en primera persona es el pueblo de Ixtepec. Es fascinante porque es como varias voces narrando el libro. Entonces es una joya igual con una simbología. Es que esta mujer era rica en simbologías, en metáforas, transformaba las palabras con una belleza Ajá. bárbara. Entonces tiene muchos párrafos que hay que leerlos y releerlos porque eh, te evocan a estar en ese mundo mágico. Ella se quita esa etiqueta inclusive del realismo mágico porque ella dice, no, es que, ¿por qué realismo mágico con ese significado? Yo crecí en medio de campesinos y de indígenas. Yo conozco su vida, sus costumbres, su cultura. Su cosmovisión. Exacto, su cosmovisión. Yo sé cómo es la vida de ellos, yo sé cómo es la mente creadora de ellos. Entonces, este libro es producto de lo que yo descubrí en carne propia y en primera fila, y entonces no quiero que me pongan esa etiqueta. Déjenle esa etiqueta a Gabo con 100 años de soledad. A mí no me interesa, pero esto es un libro que, es una joya, Sí. es una joya. Y recordemos que es la primera novela escrita por Elena Garro. Entonces, bueno, pero si primero fue los testimonios sobre Mariana, es que esta novela estaba bloqueada. Esta novela, Los recuerdos del porvenir, estaba bloqueada. Y ya la habían leído en aquellos traguitos que mencioné. Sí, allí la leían y La algunos ley tomaban sus apuntes, incluso algunos recibían copias de parte de... de Octavio Paz, ve qué lindo, ¿verdad? Sí. Bueno, también Elena Garro nos regala este libro maravilloso, ¿verdad? Que es una recopilación de sus cuentos. Aquí están sus cuentos completos. Este es un libro que lamentablemente en Costa Rica no se consigue. Nosotros, gracias a un ángel, a una amistad angelical que nos hizo el favor de traerlo de México, ¿verdad? No lo consiguió porque es donde mayormente se puede conseguir y con dificultad hoy en día la literatura de Elena Garro hay que buscarla en mismo México, ¿verdad? Y entonces ella tiene una serie de cuentos hermosos. Uno que les recomendamos es Luna de Miel. Pueden buscarlo en línea, lo pueden encontrar, ¿verdad? Pero ojalá pudieran encontrar el libro. Ella publicó otras obras, como les digo, publicó teatro, publicó, bueno, La Semana de Colores, que es donde se recogen muchos de de estos estos libros. cuentos. De estos cuentos. De este Luna de Miel, de este cuento que Rolando mencionó, Luna de Miel es un cuento que juega muchísimo con el autor porque empieza a narrarnos de tal forma que poco a poco nos vamos descifrando qué es lo que está pasando con esos personajes. Luna de miel, inclusive es prácticamente una metáfora porque, bueno, voy a hacer spoiler, pero no hay luna de miel, aunque sí hay una relación ahí que está viajando en un avión, que van para un hotel, pero
Tiene, Una pareja que va a 3 asientos, ella 3 asientos al norte y él 3 asientos al sur, por decirlo de alguna manera. y también va una pareja de novios Recién besándose, casados. recién casados, va cerca de ellos y aparece casi que en todas las escenas del cuento. Hay un detective. Exacto, hay muchos elementos que hay que analizar, como hay un cuarto con una luz tenue, elementos, porque vamos a recordar que una de las características de la literatura de Elena Garro es que prácticamente es una biografía. Sí. En sus cuentos, en su novela, En su teatro. en el teatro, es una biografía completa de Elena. Entonces ahí podemos descubrir, o al menos yo creo que descubrí quién era la persona que iba viajando con ella y que llegó al hotel. Y que ya se las mencionamos, pero no les hagamos más spoilers. No es justo para ustedes Sí. porque es un cuento que tienen que, terminando el programa, buscarlo y leerlo porque es una maravilla. Y bueno, posteriormente, y regresemos a la década de los 60, particularmente al año 1968. Está, y es cuando explota el Mayo francés, en mayo de 1968. En México sucede la tragedia de la Plaza de Tlatelolco en octubre de 1968. Recordemos que para ese año también México iba a ser sede o es sede de los Juegos Olímpicos. Y entonces, en medio de todo Ahí lo tienen en de esta pantalla. situación, que pueden buscar una película en YouTube que está completamente gratuita, que se llama Tlatelolco, para que se enteren un poquitito más, Elena Garro se ve inmersa, pero de una situación inesperada. ¿Por qué? Porque tanto las personas manifestantes como los sectores gubernamentales ven en Elena Garro a un enemigo, como o una incitadora o como una soplona, como una espía. Y esto toma que Elena Garro tiene que, por segunda vez, exiliarse en México. Y esta vez es un exilio que dura hasta el año de 1993 con su hija, Elena Paz Garro, y empiezan un periplo por Estados Unidos, por Europa, y ya La acusan de comunista, la acusan, le de espía levantan de de la CIA, espía, de la CIA. unos inventos terribles, porque ella ni siquiera era comunista, además Madrazo no era comunista. Ajá, Madrazo es un actor político muy importante en la vida de Elena. Recuerdan que les mencionamos de que en un momento dado en el PRI, la elección del próximo candidato venía desde la presidencia, ¿verdad? Y entonces Madrazo, que es un candidato priista, junto con Elena, dicen, no, aquí lo que tiene que haber es una convención interna para elegir democráticamente quién es el próximo candidato. Bueno, obviamente que eso no gusta y ellos forman un partido. Y bueno, eso ya empieza a incomodar. ¿Por qué? Porque es la incursión política de Elena. Y bueno, en medio de esta situación de 1968, Elena se ve forzada a exiliarse nuevamente de México, pero además empieza a vivir una situación económica muy compleja. Recordemos que sigue bloqueada intelectualmente y ahora también sigue alejada de la posibilidad de recibir apoyo económico. Ya su hija, pues ya una mujer adulta, Elena Paz, también es escritora, es poeta, pero empiezan a vivir una situación particularmente compleja y difícil hasta el año 1993 en que Elena regresa a México. Ella dice, me llevaron a México. Sí, pero ya regresa con muy malas condiciones económicas. Y de salud. Y de salud. Y aquí, porque ya nos quedan muy pocos, 3 minutitos, si acaso uno que le robe yo a Radio Surquí, pero entonces aquí es donde entra ya nuestra gran Patricia Rojas Lopategui, donde ella se interesa por buscar a Elena, por ayudarla, por ir a... Y de hecho, ella nos cuenta, Lopategui nos cuenta que cuando ella llegó, habían papeles por todo lado de lo que ella escribía, pero tenía como 20 gatos. O sea, es como que tomemos estas hojas y las tengamos. Exacto, y entonces ella, tenía diarios, poemas en medio de orines de gato. Bueno, el asunto es que Patricia empieza a recopilar todo lo que podía, así se llevaba
las hojas con orines, ¿verdad? En fin, empieza a recuperar poemas porque ella nunca, a pesar de su situación económica, nunca dejó de crear, nunca dejó de escribir. Qué cosa más increíble porque cuando ella nos cuenta en esa realidad en la que ella estaba, uno dice, qué injusto es la vida, el mundo, a una mujer con una creación tan rica, tan trascendental, tan importante y vital para la composición de la historia de México, porque en sus obras también está implícita la historia de México. ¿Cómo es posible que termine en esas condiciones como han terminado muchos escritores y escritoras? Pero resulta que yo quiero leer un poema que ella escribe refiriéndose a Octavio Paz. Escuchen ustedes esta belleza. Es un poema pequeño para ir cerrando porque ya estamos sobre tiempo. Dice, todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija a la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Hasta que, Bello. hasta que, hasta que se me paran los pelitos de la piel. Qué Sí. belleza. Y bueno, Cerramos cerramos con Elena un Garro brindis. por Elena, ¿verdad? Sí, Eh, Elena fallece el 22 de agosto, es decir, de este viernes. En 8 días se celebra o se conmemora, se conmemora en se conmemora 1998. en 1998, un año más de su fallecimiento. Perdón. Sí, por favor, busquen la literatura de Elena Garro, descúbranla, sean voceros, porque ya para terminar les cuento que nosotros cuando viajamos, como les digo, somos una pareja típica, mientras muchos compran souvenirs y eso, nosotros andamos comprando libros y es increíble porque nos cuesta encontrar literatura de Elena Garro y nos preguntan, ¿y quién es ella? Aún en España nos preguntaban, ¿y quién es Elena Garro? No encontramos, no No, no, encontramos de hecho, literatura, es muy poco conocida Elena Garro fuera de México. Y aún, vean, porque aún la siguen castigando, aún la siguen bloqueando. Aún hoy en día, Elena sigue siendo porque bloqueada. Octavio Paz es Patricia el más grande, el único. Rosas, ¿verdad? Lopategui nos dice, bueno, los herederos intelectuales, si es que podemos hablar de herederos intelectuales de Octavio Paz, pues siguen negando y siguen bloqueando a Elena Garro. Claro, Y posiblemente en este país, como el nuestro, donde también hay seguidores de poetas o de escritores de narrativa, de cuentistas, novelistas, no importa, de Octavio Paz, posiblemente también van a decir, no, no es razón de ser. y el vacilón es que de los miles de cientos de millones de recitales que yo he ido en mi vida, nunca he ido uno en conmemoración a Elena Garro. No. Al menos yo nunca he ido, y eso que he ido a un montón, Y por infinidades. esa razón nosotros seleccionamos a Elena Garro. La semana pasada les habíamos dicho, bueno, cuál era nuestro tema para hoy, y habíamos dicho, bueno, va a ser un tema sobre alguien que no es conocido. Y bueno, queremos ya despedirnos, terminar, ¿verdad? Agradeciendo los comentarios Sí, por favor, se me había olvidado. de Lorena Herrera Peraza, ¿verdad? Lorena Herrera, no soy mucho de lectura por falta de tiempo, 24/7 desde siempre, sin embargo, aquí estoy para aprender y saber de lectura. Ujú. Poquito, vaya poquito a poco, léase un cuento antes de dormir, un cuento de Elena Garro, un cuento de Bioy Váyase a una Casares. librería de segunda mano, incluso en las librerías de, no sé, cerca de la Universidad de Costa Rica está Nueva Década.
En Cartago tenemos la Hoja del Aire, tenemos la Bodeguita Cultural también en San Pedro, en muchos lugares Mucho, mucho, mucho. Mire, encontrar quiero pequeños libritos. un beso para Nisa, Ana Victoria Zumbado, qué bella. Ella siempre me apoya en varias cositas por ahí en redes. Gracias por brindarnos este tipo de programas. Luego tenemos a Bárbara Blanco, Lorena Herrera, como lo mencioné. Tenemos, bueno, ahí veo a Max conectado, tengo varios amigos, entonces, bueno, qué belleza, no tengo preguntas, pues entiendo porque es tal vez una escritora nueva, pero adivinen qué, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, otro temazo que vamos a tocar. Y queremos despedirnos con esta frase de Federico García Lorca, que todos tengan un libro, como todos tienen pan. Así es. Amigos, Un abrazo. amigas, un abrazo, un beso, los llevamos en nuestro corazón y nos vemos el próximo lunes a las 7 y gracias Urquí, gracias a nuestro amigo Eric y estamos aquí en pie para ustedes En A Dos Voces. en A Dos Voces. Hasta pronto. Feliz noche.